Hola, ¿qué tal amigos? Hoy quiero mostrarles cómo actualizar la BIOS de una computadora y qué debo tener en cuenta. Clic en el menú Inicio. Aquí escribimos CMD o también símbolo del sistema. Clic derecho, ejecutar como administrador. Sí. Y aquí escribimos WMIC BIOS head SM BIOS versión. Enter. Y aquí podemos observar el número de versión del BIOS de nuestra computadora. En mi caso, la versión es F24. Y para estar completamente seguros de la versión, accedemos a la BIOS principal reiniciando la computadora. Clic menú inicio y aquí escribimos ejecutar. Abrimos y aquí en ejecutar escribimos DXDiag. Aceptar. Y aquí podemos observar el modelo de nuestra placa. En mi caso viene a ser A320M-S2H. Accedemos al navegador Chrome. Escribimos driver más el modelo de la placa. En mi caso viene a ser A320M-S2H. Accedemos a la página oficial. En este caso viene a ser Gigabit. Esta es la placa que yo estoy utilizando, así que ahora nos vamos a soporte. Buscamos BIOS y aquí nos muestra todas las versiones de la BIOS desde la fabricación de la placa. Ahora nos ubicamos en la versión actual del BIOS de nuestra computadora. En mi caso viene a ser F24. Ahora, si yo quiero actualizar la BIOS a la versión F32, debo empezar a actualizar desde la versión F30, luego la versión F31, para luego llegar a la versión F32. Cualquiera que sea la versión, siempre debes de seguir el mismo orden. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué solo actualizo a la versión F32? Es simple, porque solo quiero mejorar, en este caso, fíjense, la compatibilidad del dispositivo USB.
Lo voy a traducir al español para que se den cuenta. Ahí lo dice, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Además, si se dan cuenta, la versión F40 es para el soporte completo de procesadores AMD Ryzen de tercera generación. Y como yo no voy a utilizar dicho procesador, no es necesario actualizar. Ahora, no se olviden, siempre lean las advertencias. Fíjense aquí. Para actualizar a la versión F30, fíjense aquí hay una nota. Dice lo siguiente: actualice el controlador del chipset AMD 18.50.16.01 o una versión posterior antes de actualizar este BIOS. Entonces, ¿dónde encontramos el chipset? Justamente aquí mismo. Fíjense. Nos vamos a conductor. Ahora buscamos chipset. Fíjense. Y justamente la versión que nos pide viene a ser 18.50.16.01. También lo descargamos. Teniendo listo todo lo necesario para instalar la BIOS versión F30, realizamos lo que nos dice la nota: actualice el controlador del chipset AMD. Y fíjense, aquí ya tenemos el chipset. Extraemos. Realicen todo el proceso tal y como lo estoy haciendo. Fíjense. En una memoria USB procedemos a copiar las tres versiones de la BIOS que vamos a instalar: F30, F31 y F32. Luego tenemos que descomprimir estos archivos.
Listo. Aquí en el BIOS principal nos vamos a QFlash y luego nos vamos donde dice Update BIOS. Le damos clic, seleccionamos primero la versión F30, continuar, luego iniciar. Esperamos a que termine. Ahora nos encontramos en la versión F30. Todavía no ha llegado a la versión que yo necesito. Entonces continuamos con la versión F31. Ahora nos encontramos en la versión F31. Por último, terminamos de actualizar la versión F32, que es la versión que yo deseo tener. Y con este proceso terminamos la actualización de la BIOS.